¿Nos ven y nos escuchan? Sí. Okay. ¿Cómo lo hacemos en grande? ¿Con esto? ¿Así? ¿Está? Listo. Ahí ellos ven bien, los que están en casa. Sí, doctora. Sí, doctora. Okay. Bueno, hoy vamos a tener nuestras últimas 2 clases para que griten de felicidad. Ay. Bueno, vamos a hablar primero de ataque isquémico transitorio. En esta etapa nos toca ver todos los eventos cerebrales vasculares que son isquémicos y hemorrágicos. No sé si ya han tenido las clases de infartos o todavía no. Algunas no. A ver, déjenme ver si aquí la agarro. Bueno, voy a hacer como siempre un recuento de esto y al final vamos a ver lo del ataque isquémico transitorio. Bueno, las enfermedades cerebrovasculares son todas aquellas enfermedades o lesiones o afecciones que van a ocasionar una pérdida funcional, ya sea transitoria o permanente, de las funciones del cerebro, ¿ok? Y pues van a ser de inicio súbito y pueden ser por 2 causas. Una es que no le llegue sangre al cerebro y esto es cuando pasan oclusiones arteriales, o la otra es que haya una ruptura y provoque una hemorragia. Bueno, para recordar un poquito, porque pues si vamos a hablar de la parte vascular, pues tenemos que recordar dónde están las arterias y obviamente pues también el sistema venoso, pero nos vamos a enfocar ahorita a la parte arterial. Y tenemos que recordar que el flujo sanguíneo va a estar dado por 2 arterias principales o 2 partes, ¿no? La parte anterior, que va a estar dado por las carótidas, y la parte posterior, que va a estar dado por las vertebrales. Entonces, esa circulación se va a unir a la mitad del cerebro, en la parte de la base, y va a formar lo que se le conoce como el polígono de Willis. Ajá, un polígono, pues recuerden que son aquellas formas que tienen varios ángulos. Y entonces, si nosotros estamos viendo, porque aquí me cuesta, ahí, ¿dónde está? Aquí. Si estamos viendo la base del cráneo, esto está viéndolo por abajo, ubíquense, esta es la parte frontal, los temporales, y aquí estaría el cerebelo. Nosotros si nos fijamos en en las arterias, que es la parte roja, pues vamos a ver que aquí se forma una forma de un polígono, ¿sí? Que si esto lo trasladamos, perdón, es que me pierdo con la flecha, hacia acá, pues vamos a ver que realmente se forma como si fuera un pentágono, si queremos verle esa forma, ¿no? Entonces vamos a recordar, como les decía, tenemos las carótidas, ¿sí? Entonces las 2 carótidas, la carótida es la carótida interna, recuerden que estamos viéndola desde abajo, si ustedes se tocan en el cuello van a sentir sus pulsos y tienen 2 carótidas, una derecha y una izquierda, ¿ok? Esa carótida, perdón, es que la flecha, ¿dónde está acá? La carótida, entonces, a nivel de esta base que estamos viendo aquí, se va a dividir en 2. Entonces, en una arteria anterior, cerebral anterior, que sería esto, ¿sí? Que sale aquí, y la cerebral media. Entonces, la parte anterior, pues, va a ir hacia los lóbulos frontales, y la media, pues, la parte parietal temporal, ¿no? Entonces, esta circulación, perdón, es que la flecha, esta circulación va a ser la circulación anterior. Las 2 cerebrales anteriores se van a unir aquí por la arteria comunicante. Comunicante, pues es que comunica ambas arterias. Entonces, si se fijan, la arteria cerebral anterior que está aquí y esta se van a unir en esta parte. Este pedacito se llama comunicante anterior. Entonces, repitiendo, la carótida está aquí, se divide en 2, la arteria cerebral anterior, cerebral media. Las 2 anteriores se unen por la comunicante anterior. Luego nos vamos a ir a la parte posterior. Aquí vienen las 2 arterias vertebrales, como su nombre lo dice, pues vienen entre las vértebras. Cuando llegan al cráneo, se van a juntar y van a formar este tronco único que se llama arteria basilar. La arteria basilar, ¿dónde va a correr? Por la parte anterior del tallo cerebral. Aquí está, lo están viendo ustedes. ¿Se acuerdan qué partes forman el tallo cerebral? ¿Cuáles? El bulbo, el puente y el mesencéfalo. Entonces, por esta parte, aquí, anterior del tallo cerebral, viene la arteria basilar. Y esta arteria basilar va a llegar y va a formar una Y que forma 2 arterias. Entonces, si adelante tenemos las cerebrales anteriores, aquí, ¿qué serán? Las cerebrales posteriores. Entonces, si se fijan, forma una Y aquí. Entonces, ¿cómo se va a comunicar con la parte anterior? Tiene que llegar aquí hasta donde se está bifurcando la carótida. Entonces, por este pedacito de trayecto que se llama comunicante posterior. Entonces, ¿cuántas comunicantes tenemos? Una anterior que une a las 2 arterias cerebrales anteriores
Y la comunicante posterior que va a unir ¿qué con qué? Las cerebrales posteriores con la parte anterior, ¿ok? Entonces, esto es lo que va a conformar el polígono de Willis. Ajá, el polígono sería esta parte que queda aquí como un pentágono que está formada por todas las arterias de la circulación anterior y circulación posterior. ¿Queda claro cómo está formado la circulación? Porque es importante entenderlo para poder saber qué es lo que nos pasa. Bueno, vamos a hablar de otros conceptos. Ya vimos las arterias. Bueno, las arterias, ¿para qué nos van a servir? Para llevar la sangre ¿desde dónde? Desde el corazón hasta el cerebro. Y el cerebro, pues, es muy especial, ¿verdad? Porque siendo el líder de todo nuestro cuerpo, pues necesita las cosas muy específicas. Lo hablábamos cuando hablamos de la homeostasis, por ejemplo. Entonces, algo que necesita para funcionar, pues, es precisamente que le llegue sangre. Y estos son los requerimientos, esto es importante recordarlos. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, que sus iniciales son FSC, es de aproximadamente 65 mililitros, pero es por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, ¿ok? Entonces, esa es la cantidad de sangre que le tiene que llegar al cerebro, ¿ok? Otra cosa, ¿qué otras cosas necesita? Bueno, ya le llega la sangre, pero ¿qué contiene la sangre? Pues uno, que le lleve el oxígeno, ¿verdad? Entonces, le tiene que llegar de oxígeno de 3 a 5 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral, siempre y cuando el tejido cerebral sea normal. ¿Qué quiere decir? Que si tiene mayores requerimientos, o sea que, por ejemplo, si está lesionado, puede ser mayor su requerimiento. Eso es lo que quiero decir con eso. Y de glucosa, pues de 5 a 7, así olvidándonos de los decimales, de 5 a 7 miligramos por minuto por 100 gramos de tejido cerebral. Entonces, esas son las tres cosas principales que necesita: que le llegue bien la sangre y que la sangre transporte bien el oxígeno y transporte bien la glucosa, ¿ok? Esas son las partes más importantes. Bueno, vamos a hablar entonces, les decía, de los ataques o de los eventos vasculares cerebrales. ¿Qué quiere decir? No es que va a ser una fiesta al cerebro, ¿verdad? Sino cosas que le van a pasar. Entonces, así se conocen. Y estas dos cosas que pueden pasar, uno es que no le llegue la sangre, o la otra es que haya una ruptura o alguna pérdida de la sangre que va en los vasos sanguíneos. Entonces, se divide en dos tipos de eventos vasculares cerebrales: el isquémico y el hemorrágico, ¿sí? Del isquémico tenemos estos tres, ¿sí? Yo solamente les voy a hablar de los accidentes isquémicos transitorios. Siempre les he dicho que en medicina tenemos que recordar que lo que dice el nombre nos da una idea de lo que está pasando. Entonces, ahí nos está diciendo que es un accidente isquémico, pero algo importante es que es transitorio. ¿Qué quiere decir? Que no dura todo el tiempo, ¿ok? Luego ya tenemos como tal el infarto, que ahí sí ya hay una muerte cerebral, y el infarto lacunar, que también hay, pero en cantidades pequeñitas, casi siempre porque se tapan vasos pequeños, y está muy asociado pues a la hipertensión arterial, a la diabetes y a la aterosclerosis, ¿no? Entonces son los infartos lacunares. Si nos vamos a la parte hemorrágica, pues cuando vimos trauma, ya vimos, por ejemplo, los hematomas epidurales, subdurales. También hablamos de la hemorragia parenquimatosa y puede haber hemorragia suranoidea. No todos van a ser de tipo traumático. También alteraciones de la presión arterial, por ejemplo, nos pueden dar ese tipo de lesiones, ¿ok? Bueno, ¿por qué es importante hablar de los eventos cerebrovasculares? Bueno, pues por esto es algo importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque constituyen la primera causa de ingreso por trastornos neurológicos en adultos, sobre todo en personas de la tercera edad, ¿ok? Entonces, las personas mayores pueden llegar a tener problemas de infartos. Luego, la incidencia global se calcula de 800 por cada 100,000 habitantes y, aquí no alcanzo a ver, es el 5% de la población mayor de 60 años. Entonces, esto, así como tenemos cosas que atacan a las personas jóvenes, esto es más frecuente de las personas mayores, pero eso no descarta que pueda también darse en personas jóvenes, ¿sí? Lo hemos visto, por ejemplo, hasta futbolistas que han tenido infartos, por ejemplo, en los campos de fútbol, hablando de cualquier tipo de infarto, pero también puede ser cerebrovascular. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues los mismos que son para cualquier otro tipo de infarto, ¿no? Edad mayor de 65 años, padecer depresión arterial y diabetes, tener una enfermedad cardíaca, tabaquismo y alcoholismo, obesidad y dislipidemia, drogadicción y uso de anticonceptivos.
El uso de anticonceptivos, obviamente, puede dar desde personas jóvenes, ¿no? Entonces, entre más anticonceptivos utilicemos, puede aumentar el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Bueno, entonces vamos a hablar del tema que a mí me compete, que es ataque isquémico transitorio. Como les decía, el nombre dice de qué estamos hablando. Entonces, quiere decir que no le está llegando sangre en un momento al cerebro, pero que eso es transitorio. Bueno, hablando ya como tal de la definición, aquí está, y les puse dos. La primera es accidente de cerebrovascular de tipo isquémico, o sea, no es hemorrágico, es pérdida por hipoxia. Se produce por falta del aporte sanguíneo en una parte del cerebro, ¿sí? Pero algo bien importante es de forma transitoria. Esta era la definición anterior. Actualmente lo que cambia es el tiempo, ¿sí? Antes podíamos decir, bueno, pues si llegó y tiene 4 o 6 horas que le pasó y se recuperó, no importa, pero aquí actualmente está aquí, dice breve episodio de disfunción neurológica causado por isquemia, ya sea cerebral o retinal. ¿Por qué? Porque la retina también está irrigada por la circulación carotidia, cuyos síntomas clínicos duran típicamente menos de 1 hora. Eso es lo que cambia entre una a la otra. Esta es la actual, ¿sí? Entonces, tiene que recuperarse el paciente en menos de 1 hora y que cuando le hagamos estudios no debe haber evidencia de infarto. Entonces, muchas veces el paciente lo llevan corriendo a urgencias y dicen, no, pues se quedó paralizado la mitad del cuerpo, no podía hablar o tenía parálisis facial, pero pues ya en lo que llegamos ya va recuperándose, ¿no? Y si lo vemos antes de 1 hora, el paciente está íntegro. Entonces, nos ha pasado muchas veces que si va, por ejemplo, a un centro de salud, ¿no? Cuando están en lugares que no hay hospitales como tal, pues el médico, a lo mejor el médico general lo revisa y le dice, no, pues fue un ataque de ansiedad o tuvo un problema de glucosa y no se imagina que lo que tiene es un aviso o una alarma de que está fallando ya la circulación cerebral. Por eso es que es importante, ¿ok? Y aquí lo dice. ¿Por qué la importancia de ver este tipo de enfermedades? Bueno, dice ahí, cerca del 40% de los pacientes que tienen un EBC, o sea, una isquemia, han experimentado cuando menos un ataque isquémico transitorio antes. O sea, casi la mitad de los que se infartaron previo tuvieron un ataque isquémico transitorio. Entonces, si ya tuvieron un ataque y no le dimos el tratamiento adecuado, el transitorio se curó y se le quitó, pero el infarto ya no se le va a quitar la sintomatología y va a dejar secuelas permanentes. Por eso es importante. Luego la siguiente. 1/3 de los pacientes que tienen ataque isquémico transitorio, o sea, ubicándonos ahorita, le dio un ataque, dice, van a presentar un infarto en los próximos 5 años. O sea, si ya le dio un ataque isquémico transitorio, puede infartarse dentro de los 5 años. Pero fíjense, de esas personas, que es 1/3, 20% va a ocurrir en el primer mes, o sea, le dio ahorita y en un mes esperamos que le dé un infarto si no le damos el tratamiento adecuado, o puede ocurrir 50% dentro del primer año, ¿sí? Entonces, es muy importante darle el seguimiento a este tipo de enfermedad. Cuando un ataque isquémico es causado por la estrechez de la carótida, ¿sí? De 70% mayor, ahorita vamos a ver cómo se ven los estudios, el riesgo de que haya un infarto en los primeros 2 años es de hasta el 40%, ¿sí? Entonces, por eso es importante que cuando esto pase, aunque el paciente se haya recuperado, tenemos que hacer los estudios de qué es lo que está pasando, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, como en toda enfermedad, lo importante es hacer una historia clínica adecuada, o sea, para saber primero los factores de riesgo que vimos, o sea, si es alcohólico, si tiene tabaquismo, si ha padecido, tiene familia que tenga alteraciones de los lípidos, ¿no? Luego vamos a hacer el examen físico buscando realmente qué sintomatología primero tuvo, ¿no? Y actualmente qué queda, si hay alguna secuela todavía. Y, por ejemplo, cuando nosotros usamos el estetoscopio y lo ponemos en el cuello, podemos escuchar, por ejemplo, algún ruido que nos avise. Si hay una estenosis, es como cuando usted tiene una manguera. Si la tienen así regando normal, pues no hace ruido, pero si le ponen el dedo y obstruyen el paso del agua, se va a escuchar el ruido más fuerte, ¿no? De cómo pasa el agua por la manguera. Pues igual aquí. Pues cuando hay una estrechez, nosotros vamos a escuchar un soplo, como si silbara cuando pasa la sangre a través de esa estrechez, y lo podemos escuchar aquí en el cuello, ¿no? ¿Qué estudios le podemos hacer? Bueno, pues hay que hacer un electrocardiograma
Porque, pues, ¿de dónde viene la sangre? Del corazón. Hay que saber si el corazón está bien, si las arterias están bien. Podemos hacer el ultrasonido Doppler, ahorita vamos a ver, que es un estudio que no es invasivo y que nos va a dejar ver los vasos sanguíneos. Podemos hacer tomografía y resonancia magnética. Uno, para ver si ya tuvo el ataque, aunque se haya recuperado, bueno, ver si tuvo o no tuvo infarto, ¿no? Para hacer la diferencia entre una isquemia ya bien puesta y un ataque isquémico transitorio. Y la otra, pues podemos ver con medios de contraste cómo se ven los vasos sanguíneos, ¿sí? Podemos hacer la angiotac, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, angioresonancia y angiografía. Todos esos tres son estudios que nos van a pintar los vasos sanguíneos, pero unos son invasivos y otros no tanto, ¿ok? Bueno, aquí nos habíamos enfocado en la parte de la circulación, pues ya de que estábamos en las carótidas, pero aquí les puse un ejemplo para que nos podamos imaginar cuando vemos los estudios de las angiografías, la angiotac y la angioresonancia, pues esto que estamos viendo, o sea, desde la salida de la sangre desde el corazón. Entonces, si recordamos, pues va a estar el callado aórtico, ahí está el nombre, déjenme si encuentro la flecha, aquí, callado aórtico, y pues vamos a ver el nacimiento de las subclavias, ajá. Las subclavias, como su nombre dice, son arterias que van debajo de ¿quién? ¿De quién? De la clavícula, ajá. Entonces, aquí estamos. Entonces, si las ven ahí de frente, pues va a salir, espérenme si encuentro la flecha, ay, Dios santo, las arterias subclavias, ¿sí? Pero lo que nos vamos a fijar es el nacimiento de la carótida primitiva o común, ajá. Entonces, tenemos, déjenme encuentro la flecha, perdón. La carótida, entonces, tenemos la derecha y tenemos la izquierda, ¿sí? Entonces, ambas van a venir la sangre, pues, del callado aórtico, pero fíjense bien, una nace directo del callado, aquí, ¿sí? Una nace directo del callado y la otra nace ¿de dónde? De la subclavia, ¿ok? Y un poquito más atrás nos va a salir las vertebrales. Entonces, cuando hacemos las angiografías o los estudios de los vasos sanguíneos, esto es lo que vamos a ver. Después de que ya vemos las carótidas, no encuentro la flecha, aquí está. Las carótidas, vamos a fijarnos, pues se van a dividir en dos, esta que es el tronco común o primitiva, ajá, de la carótida común, ajá, se va a dividir en dos, ¿en quiénes dos? Aquí está, en una carótida interna y una externa, como su nombre dice, una está por dentro y la otra está por fuera. ¿Quién nos va a dar la circulación del cerebro? Ajá, entonces la de adentro. Entonces, pero pues finalmente las dos van a la cabeza y las vamos a ver, ¿ok? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que recordar y ya arriba nos acordamos del primer dibujo que les enseñé de cómo la carótida interna se divide, dijimos, en las dos cerebrales anterior y media y se comunican las dos anteriores y luego se comunican con la parte vertebral, ¿ok? Entonces estos son los dos dibujos importantes que vamos a recordar. Bueno, entonces ya nos llegó a nuestro paciente, tuvo un ataque isquémico transitorio, a lo mejor todavía no le hemos hecho tomografía para saber si fue isquémico transitorio que dijimos, que se tuvo que haber recuperado, pero que por imagen, o sea, me refiero, le hacemos una tomografía o una resonancia y no debe tener infarto. Esa es la única diferencia, ¿ok? Pero nosotros le mandamos a hacer un estudio para saber, pues, cómo está la circulación, si tiene tapones, ¿ok? En los vasos sanguíneos que vimos anteriores. Bueno, este es un estudio que es no invasivo, es un ultrasonido. Algunos de ustedes a lo mejor le habrán hecho un ultrasonido o habrán visto. Pues el más frecuente es el ginecológico, por ejemplo, cuando las mamás van a tener bebé, pues ya han visto que simplemente es un transductor que lo ponen encima de la piel y podemos ver la parte interior, pero pues realmente no les estamos inyectando nada, no estamos invadiendo nada. Es un equipo que se puede llevar, trasladar, porque son pequeños, lo podemos llevar hasta la cama del paciente, ¿no? No es igual que tener que llevar al paciente al área donde se va a hacer la imagen. Entonces, pues es más accesible. Aquí, ¿qué imágenes nos van a servir? Pues nos va a servir algo que se llama Doppler color. ¿Qué nos va a dejar ver el Doppler? Pues bueno, el flujo sanguíneo. Lo vamos a poder ver cómo corre la sangre a través de las mangueras, ¿sí? Entonces, como si estuviéramos viendo como con unos lentes especiales, cómo pasa, por ejemplo, en una manguera el agua, ¿ok? Y que el agua estuviera pintada de un color, ¿ok? Para que nosotros lo pudiéramos ver. Entonces, como cuando ustedes están parados enfrente de un río y ven cómo va corriendo el agua, pues, ven el camino, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? En la primera imagen,
vamos a imaginarnos que el paciente, bueno, va a estar acostado, va a estar, si vamos a revisar el lado derecho, va a estar volteada la cabeza hacia el lado izquierdo, y pues así como ustedes se pueden ir tocando aquí el pulso, pues este trayecto que ustedes se tocan, que es entre pues la clavícula y la parte inferior de la mandíbula, es la parte que puede llegar al ultrasonido. Realmente podemos ver nada más la parte del cuello, ¿sí? Entonces vamos a estar viendo a quién estaríamos viendo, de los troncos que vimos. No vamos a ver la aorta porque está hasta acá abajo, pero ¿quiénes veríamos aquí? La carótida común, ajá, el tronco primitivo y su división, ¿verdad? La bifurcación. Entonces, ahí lo estamos viendo, nada más que imagínense lo que estamos viendo acostado, no parado como estaba en las fotos. Entonces, en el primero, allí en la parte amarilla, aquí, entonces esta parte, ¿qué se imaginan que es? El tronco común. Y luego se divide, como dijimos, en la carótida, ¿qué? Interna y externa. ¿Y qué les llama la atención? A ver, tú, doctor. A ver, tú. Que hablé ahorita te pasé. A ver, ¿qué ves? Ajá, si estuviéramos viendo un tubo, entonces vemos que hay ahí, ¿qué cosa? Un tapón, ajá, pero ¿es uno o dos? O sea, así como ves tú la imagen, ¿ves un solo lado o ves los dos lados tapados? Dos lados. Ajá, ¿por qué? Porque si estamos viendo un tubo, ay, perdón, aquí ves algo que estorba y aquí también. Entonces aquí se estrecha. Entonces si se estrecha el paso, ¿cómo le llamamos a eso? Estenosis. Y como es, ¿qué vaso sanguíneo? Entonces se llama estenosis carotidia. Obviamente ustedes tienen que decir en qué parte está. Entonces está en el bulbo, se puede decir, donde se va a dividir en las dos, ¿ok? O poquito antes de la intersección, ustedes tienen que definir. Bueno, ahí está una foto y al ladito les puse otra. Hagan de cuenta que ese vaso ustedes lo cortan así, y como si fuera una salchicha y la vieran de frente, ¿no? Allá está. Entonces ahí pueden ver, digo, no es el mismo, pero semejante, así es como veríamos. El calibre del vaso, perdón, calibre del vaso sería esto, todo esto sería, lo que está en negro pues es el calibre del vaso, el tubo, y todo lo que está aquí es lo que está estrechando o tapando. Generalmente, ¿qué es lo que lo tapa? Las placas de ateroma, y las placas pueden ser blanditas, o sea, si nosotros las tocáramos, si estuvieran aguadas, o si estuvieran duras, ¿qué les hubiera pasado? Que se calcificaron. Entonces, si están calcificadas, ¿creen que sea fácil de mover o no? No. Ahora, cuando una placa es blanda y está corriendo el agua, ¿qué creen que les pasa? ¿Se puede qué? Desprender o romper. Entonces, si nosotros vemos un hueco ahí que le falta un cachito, decimos que está ulcerada. ¿Y qué sería el riesgo de que esté ulcerada? Exacto. El pedacito que se fue, pues el flujo sanguíneo se lo va a llevar, así como llevarse un pedazo de una roca y a ver dónde se atora. Entonces, dependiendo que se atore, si se va a unos vasos chiquititos, entonces si es el más chiquitito, que es casi como un cabello, pues ahí es donde se van a formar, por ejemplo, los infartos lacunarios, porque va a tapar un cachito pequeño. Pero ¿qué tal se nos tapa la arteria cerebral media, la anterior o la comunicante o cualquiera de ellas? Pues va a dejar un infarto ya más grande, ¿sí? Entonces sí se lo están imaginando. Depende, es como si tuvieran un sistema de riego. Se nos tapa la manguera grande o se nos tapan los pedacitos, ¿no? Entonces, dependiendo del cachito que se nos tape, será el pedacito que fuera de un pasto que va a estar sin irrigación. Entonces, ustedes podrían ver todo el campo verde y un pedacito amarillo y dirían, pues ahí no le está llegando agua, ¿ok? Entonces, así igual lo veríamos en el cerebro, en una foto. Entonces, ahí están las placas de ateroma. El mismo ejemplo, lo único, aquí abajo, espérenme que encuentro flecha, es que si se fijan, bueno, este es el tronco común y esta es una parte de la carótida. Estamos viendo lo mismo, que está tapado, pero fíjense, el flujo está en azul, tendría que pasar hacia acá. Si se está regresando, ¿qué está haciendo? Como que se regresa, como que regurgitara, ¿no? Entonces, pasa el líquido y por la misma estenosis que tiene, como que se regresa. Entonces, ahí está regurgitando o regresando un poco del flujo, ¿ok? Y eso lo podemos ver inmediatamente con un ultrasonido en la cama del paciente, ¿ok? Bueno, nos vamos a otros estudios. Lo primero, pues, como les dije, es ataque isquémico transitorio. Bueno, eso pensamos. Lo tenemos que pasar a hacer un estudio de imagen, ¿sí? El estudio que sería más efectivo para ver un infarto, ¿cuál sería? Depende del horario. Ajá. Entonces, dentro de las primeras 6 horas, la tomografía nos puede, o sea, más bien, pasando ya
por lo menos 4 horas, la tomografía sí nos puede evidenciar un infarto. Pero en los primeros momentos a veces no se ve y es más efectiva la resonancia, ¿ok? Entonces, si estamos en un corto tiempo, por ejemplo, que decimos un ataque isquémico y es en 1 hora, pues lo ideal sería hacerle una resonancia, aparte de que podemos hacer, no sé si ya vieron con el doctor Amada esta parte, creo que todavía no, donde pueden hacer secuencias de perfusión, o sea, qué tanto le llega de agua, ¿sí? Y cómo se difunde, o sea, cómo se riega, ¿ok? Entonces, esas cosas las podemos ver en la resonancia, en la tomografía, ¿no? Pero bueno, es más fácil tener una tomografía que una resonancia, ¿no? Entonces, la tomografía, si nosotros le tomamos y por lo menos no vemos áreas que se vean casi negras, entonces pues pensamos pues no tiene infarto, pero tendríamos que repetirle una al otro día para ver si de verdad no tuvo un infarto, ¿ok? Ahora, aquí les estoy mostrando una tomografía porque en teoría tiene que salir normal, o sea, así, bien, sin nada. Pero aquí que llama la atención, les voy a decir, la primera foto que está aquí es una tomografía simple, o sea, no tiene contraste. ¿Y qué es lo que nos llama la atención? Alguien que quiera, que levante la mano o que me quiera decir algo. ¿Qué les llama la atención? De hecho, tiene unas flechitas ahí, si las alcanzan a ver. ¿Quieres participar? A ver. ¿Esa línea blanca? Ajá. ¿Qué sería para ti esa línea blanca? ¿En qué sentido? ¿Eh? ¿En qué sentido? O sea, pues es una línea blanca, pero ¿qué sería? ¿Qué estructura sería? Es la parte... Ajá, ya te ayudaron. Te dijeron, arteria cerebral media. Bueno, aquí primero te voy a orientar un poquito. Estamos haciendo un corte como la base que les enseñé, nada más que ahora lo estamos viendo como si estuviera desde abajo igual. Y entonces vemos el espacio aquí, miren, ¿qué se dibuja aquí? Este espacio, ¿qué parecería? Como el polígono, nada más que no vemos el polígono. ¿Por qué? Pues porque no tiene contraste. Pero estamos viendo una rama que sale, que es, ya te dijeron, la arteria cerebral media. ¿Por qué crees que la vemos si el estudio es simple y no le pasamos contraste? Porque le falta la irrigación. Le falta la irrigación, pero ¿por qué le falta? Por la enseñanza. Ajá, pero sí, ¿qué tendría que estarle pasando a esa arteria para que yo la vea, a pesar de que no le esté pasando la sangre? ¿Está hipo o hiperdensa? ¿Hipo o hiper? Hiper. Entonces tiene mayor densidad. ¿Por qué tiene mayor densidad la arteria cerebral media? ¿Obstruida con qué? Si tuviera una placa sería un pedacito, ajá, y verías nada más y lo demás lo verías. Pero aquí la estamos viendo toda tapada. Entonces, ¿qué le está pasando? Toda, completa está tapada, pero ¿por qué estaría tapada? Un coágulo, ajá, un trombo. Entonces, ahí ese es un signo patognomónico de que está tapado todo, ajá, tiene una trombosis de toda la arteria cerebral media. Ahora dirían, bueno, pero no se está infartando. ¿Por qué no se está infartando? Porque tiene comunicantes por otro lado, ¿verdad? O a lo mejor todavía alcanza a pasar algo de sangre. O sea, todavía no se ha infartado, si no veríamos negro todo este lado. Pero ese es un signo que nos está diciendo que hay problemas de tapones, ¿sí? Entonces, si ustedes ven en un estudio simple esto, se llama así arteria cerebral densa. Ajá, entonces es un signo de trombosis. Entonces, eso ya nos marca una cosa de alarma, ¿sí? ¿Ok? Nos pasamos a la otra, bueno, está más difícil, también es tomografía, pero son reconstrucciones. ¿De qué estaremos viendo ahí? ¿Ustedes qué se imaginan que es aquello? ¿Estamos viendo hueso? ¿Estamos viendo cerebro? ¿O qué estamos viendo? Lateral a la vértebra. ¿Estamos viendo qué, perdón? Sí vemos partes de las vértebras, pero me refiero a estos tubitos que alcanzan a ver, ahí dónde están los estos tubitos, ¿qué será? Ajá, exacto. Aquí el tronco común y la división en las dos. Ahora, fíjense aquí, el tronco se ve amplio, ¿verdad? Y luego vemos uno, lo ven, una arteria, la ven bien, y la otra, ¿qué le pasa aquí? Parece que le dieron una mordida, ¿verdad? Ajá. Esto es lo que se le conoce como angiotac, ¿sí? Hacen la tomografía, obviamente le pasan contraste para que se pinten los vasos, el contraste se va a hacer denso y lo vamos a ver.
y luego le borran todo, ajá, y dejan solamente los vasos sanguíneos. Eso pues es por un software especial, así como ustedes cuando están, pues no sé, como el Photoshop, le quitan, les pueden cambiar el cabello, así, aquí igual, ¿no? Entonces aquí le quitan todo y dejan los puros vasos sanguíneos, que fueron pintados, las mangueras, con un contraste, ¿no? Entonces se le pasa contraste, que generalmente es yodo, y pues nosotros lo que alcanzamos a ver aquí, ¿sí? Es que tiene como una mordida, ¿sí ven? Entonces, aquí está la placa y lo único que pasa de sangre, vean, es este cachito. Si nosotros estuviéramos viendo el tubo así, sin medirlo, porque hay que medir cuánto mide y sacar los porcentajes, ¿ustedes cuánto calculan que está tapado allí? Así al más o menos. Pues como por lo menos de 80, ¿no? 85 más o menos, ¿sí? O sea, mínimo 80 está tapado. Entonces, es una estenosis importante, ¿ok? Digo, para saber exacto tendrían que medir cuánto mide arriba y luego medir la otra parte proporcional por regla de 3, sacar a cuánto corresponde, ¿ok? Pero así más o menos. Bueno, estos dos estudios, del lado, bueno, estando así como están ustedes, del lado izquierdo, son reconstrucciones, pero ya no es tomografía, esta es resonancia. Es lo mismo, hacemos una resonancia, le pasamos contraste, el contraste en la resonancia se llama gadolinio, ajá. Le pintamos los vasos sanguíneos, se le inyectan aquí por la vena como si fuera un suero, se pasan y se toman las secuencias en el momento que se está pasando, se está pintando la sangre. Y lo mismo, podemos ver la carótida común, su división, y miren aquí, ¿qué pasa? Igual, está estrecho, está como si tuviera dos deditos presionando la manguera, ¿verdad? Y aquí lo mismo, ¿sí ven? Y aquí, por ejemplo, les puse cómo lo podemos medir, cómo se estrecha, ¿no? Y con esto sacar qué tanta cantidad está de estrecho. Bueno, estos estudios son invasivos un poquito porque pues sí, ya le tuvimos que inyectar aquí una vena, o sea, como ponerle un suero y pasarle contraste y le estamos inyectando algo. Es medio invasivo, se puede decir. Pero el más invasivo, ¿cuál sería? Y el estándar de oro se puede decir para los tratamientos, es el que está al final. Ese se llama angiografía cerebral. Y si hacemos de todos los vasos sanguíneos, se llama panangiografía, o sea, de todo completo, panangiografía cerebral, ¿ok? Entonces aquí ya es más selectivo. ¿Aquí qué se hace? Pues entra por las arterias, aquí en la pierna, ¿sí? Y se llega hasta el corazón, se sube por la parte del callado aórtico, se va por la arteria del tronco común de la carótida primitiva y ahí inyectan el contraste directo ya en la manguera, ¿ok? Y entonces pintan y pues ya pueden ir siendo selectivos según como vayan subiendo el catéter, que es como si fuera un alambrito, así como los plomeros cuando meten alambres para cablear, ¿no? Entonces, o para limpiar las tuberías, hacia aquí. Entonces, por medio de esos cablecitos, podemos ir viendo y le van disparando un poco de contraste y van tomando se puede decir como la foto o la radiografía y se va viendo así. Y podemos llegar a cualquier parte del tronco por dentro, ajá, de toda la vascularidad. Entonces, lo mismo, ahí cuando le inyectan, pues estamos viendo cómo se estenosa la arteria, ¿ok? Entonces, y bueno, normalmente cuando vamos a hacer estudios, ya sea por infarto, por ataque isquémico transitorio, pues tratamos de iniciar por lo menos invasivo, que sería el Doppler, que ya nos está diciendo que hay una estenosis. Luego pasamos a los de imagen, como la de la tomografía y la resonancia, y realmente con esos dos podemos hacer el diagnóstico. Y el otro actualmente se está dejando para el momento del tratamiento. Ahorita vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Bueno, ¿con qué cosas tenemos que diferenciar un ataque isquémico transitorio? Bueno, con convulsiones, hay convulsiones que presentan parálisis. Hay una que se llama de TOD, ajá, TODD. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el paciente convulsiona y, por ejemplo, se queda un rato paralizado, ¿sí? De alguna parte de su cuerpo. Entonces, cuando eso pasa, pues tenemos que diferenciar, bueno, ¿se está infartando o tiene una convulsión con parálisis? Obviamente, esta se va a acompañar de movimientos agregados, entonces eso es un diagnóstico diferencial. Puede haber, por ejemplo, las migrañas con aura. Hay auras, por ejemplo, si usted le pregunta al paciente, a veces puede llegar y decir, no, pues es que me quedé un ratito ciego, no veía, o veo lucecitas, entonces, pero cuando el paciente se puede quedar un ratito sin visión, podemos confundirlo con un ataque isquémico transitorio, entonces hay que tomarlo en cuenta. Personas que tengan alteraciones metabólicas, por ejemplo, puede ser que tenga una hipoglicemia importante, que pueda, por ejemplo, desmayarse y no tiene un problema
de ataque isquémico transitorio o isquémico cerebral. Anormalidades estructurales, que algo que impida que la sangre llegue bien al cerebro, entonces pues hay que diferenciarlo porque ahí el problema no, a lo mejor no está en el vaso, sino puede tener, por ejemplo, un problema cervical, ¿no? Que tenga alguna alteración, por ejemplo, los que tienen artritis reumatoide y a veces no deja pasar bien la sangre, pero no porque esté mal el vaso, sino el hueso está mal, ¿ok? Y pues otra es los ataques psiquiátricos, ¿no? Entonces pueden también aparentar ataque isquémico transitorio, ¿ok? Bueno, el tratamiento, ¿cómo está? ¿A qué está enfocado? Pues como cualquier otra lesión cerebral. Lo primero es que hay que administrar oxígeno para que le llegue bien oxígeno al cerebro. Hay que mantener una presión arterial, lo platicábamos, de que las cosas importantes es que le llegue buen flujo sanguíneo cerebral, que dijimos de cuánto era. 65, ok. Que le llegue buena oxigenación, ¿sí? Que le llegue buena cantidad de glucosa, ni que esté baja ni que esté alta, entonces que esté en los rangos adecuados, ¿no? Entonces, esas partes las tenemos que mantener bien, porque si, por ejemplo, está teniendo un ataque isquémico transitorio, lo manejamos con una presión muy baja, a lo mejor pues no va a alcanzar a pasar la sangre si hay una estenosis, entonces no puede ir tampoco la presión tan baja. Entonces, todo eso tenemos que cuidar. Y también identificar los factores de riesgo cuando le hacemos la historia clínica para corregirlos, ¿no? Si el paciente sigue fumando, sigue con alcoholismo, no se cuida su diabetes, su presión alta y tiene alteraciones de los lípidos, seguro va a pasar de un ataque isquémico transitorio, decíamos, a un infarto. Eso ya es permanente. Ok, bueno, el tratamiento médico. El paciente se recuperó. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tratar primero de que si ya tenemos algo que esté impidiendo bien el paso de la sangre, pues si algo es pequeño para pasar, si la sangre es muy densa, pues nos va a costar más pasar. Vamos a suponer si nosotros tenemos en la casa el lavadero, ¿no? De los trastes o ¿cómo se llama? Fregadero de los trastes, y ya tenemos medio tapada la tubería. Se han visto cuando el plomero llega y le quita y tiene así como mucha cochambre el tubo, pues ahí va y le cambia el tubo, ¿no? Pero si nosotros lo tenemos así, es más fácil que se vaya el agua a que se vaya, por ejemplo, un caldo con grasa o un atole. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Diluirlo, ¿sí? Para que pueda pasar adecuadamente. Entonces, para eso se usa, por ejemplo, el antiagregante plaquetario. Nos va a ayudar a que no se formen trombos, ajá, a que no haya problemas de trombosis, que eso, que se vayan además a la placa adhiriendo más células, ¿no? Entonces, le damos antiagregantes plaquetarios. Los dos más importantes, pues uno es la aspirina, que el tratamiento va de 100 a 325 miligramos por día, y el clopidogrel. Son dos que impiden que se agreguen las plaquetas, pero también tener en cuenta que el paciente, por ejemplo, si fuera sometido a una cirugía, pues va a tardar más en coagular la sangre, porque lo estamos manteniendo con un problemita de antiagregante plaquetario. Igual usar anticoagulación, podemos usar pues como tipo heparina, las de bajo peso molecular como el Clexane, o puede haber ya como tal antiagregantes ya bien como la warfarina y otros, ¿no? Pero también lo mismo, están indicados para evitar que haya émbolos, y en estos casos cuando lo usamos más, cuando detectamos que hay un problema cardíaco, por ejemplo en la fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque está mandando émbolos, ajá, se desprenden trombos, entonces ahí hay que mantenerlo anticoagulado, ¿ok? Y cuando hacemos esto hay que estar vigilando bien los índices que nos marcan la coagulación para no llevarlo también a que provoque una hemorragia. Si no, de un evento isquémico puede pasar un hemorrágico, ¿sí? Y pues tenemos que manejar muy bien la presión arterial, y aquí pues usar vasodilatadores, que el vaso sanguíneo tenga más flexibilidad. Es cuando, como ustedes cuando quieren inflar un globo, se lo ponen y no pueden, pues normalmente lo aflojan o lo estiran para que puedan inflarlo, ¿no? Entonces, un vasodilatador, me da cuenta que va a hacer esa función de como estirar el globito para que sea más fácil, ¿ok? Bueno, ya cuando nosotros hacemos el diagnóstico de que tenemos placas de ateroma, existen dos tipos de tratamiento. Uno es quitar la placa, y a eso se le llama endarterectomía, pero tenemos que abrir el vaso sanguíneo y como limpiar y sacar la placa y volver a cerrar. Claro que esto pues es una cirugía mayor. Para poder hacerla, bueno, pues muchas veces tenemos que cuidar el flujo, que siga llegando el flujo sanguíneo, porque si no, en lo que lo operamos, a lo mejor pues le dejamos un infarto porque no pasó sangre. Entonces existen diferentes formas de hacerlo. Aquí les pongo el ejemplo.
cómo se colocan pinzas, se le pone un tubito para que pueda seguir pasando la sangre mientras nosotros quitamos la placa y se hace el cierre con sutura microvascular, ¿ok? Y el otro tratamiento muy extendido, pues es la hacer angioplastía, como su nombre lo dice, pues es hacer un cambio en los vasos sanguíneos, y esto que se trata cuando tenemos estenosis. Al momento en que hacen la angiografía, meten los catéteres, como se ve aquí en el primer plano. Primero meten un catéter y lo pintan, lo pintan para poder ver los vasos sanguíneos, pero ya perdí la flecha. Y cuando ya se va a hacer el tratamiento, pues se mete un catéter que lleva un balón y lleva como una malla. Ajá. Entonces, ese catéter y esa malla, ¿dónde estoy? Me pierdo con la flecha. Bueno, en el primero aquí, se mete ese catéter. Vean cómo está la estenosis, como decíamos, pues en forma bilateral o está concéntrica, y se mete el baloncito y aquí lleva la malla. Después el balón se infla, ¿sí? Y pues queda así, la malla queda como presionando la placa, y es como si la ferulizaran por dentro, ¿ok? Y luego desinflan ustedes el globo y lo retiran, y pues ya queda ahí el stent, que es como un tubo que está metido dentro dentro del vaso sanguíneo. Esto no es exclusivo para las arterias cerebrales, se usa para las cardíacas, para las renales, en cualquier parte del cuerpo se puede poner, mientras que se pueda adherir perfectamente, ¿no? Entonces ahí les puse el ejemplo, allá lo pueden ver desde la parte inferior para que puedan ver, y es como ferulizar la arteria. Entonces eso disminuye el hecho de que, más bien favorece el paso sanguíneo, y aún así, como es un cuerpo extraño, pues se tiene que mantener con anticoagulantes o con antiplaquetarios, para que también las células no se peguen a esa malla, ¿ok? Y no vuelva a formarse un trombo. Esta la ventaja que es, pues es que son procedimientos no tan invasivos como una cirugía, porque pues les digo, le hacen una punción, le ponen el catéter, lo retiran, dejan al paciente en reposo unas horas o 24 horas al siguiente día con un peso aquí para que no haga un trombo en la zona de entrada en la pierna, y si todo está bien, pues se puede ir de alta y sus funciones siguen completamente normales, no es tan agresiva como una cirugía, ¿ok? Pues con esto termino el tratamiento. ¿Hay alguna duda? Este tema es cortito porque realmente lo único más importante que tienen que recordar es que cuando tengamos un evento transitorio hay que tenerlo como un foco de alarma. Si ustedes actúan en ese momento, le pueden salvar de una secuela permanente al paciente o hasta de la muerte. Entonces, siempre recordar que si un paciente tiene datos neurológicos que se quitaron en menos de una hora, pues hay que descartar que no haya sido por una causa isquémica, que se puede tratar a tiempo, ¿ok? Entonces, es lo único que tienen que recordar. ¿Alguna duda? ¿No? Descansan un momentito y seguimos con el siguiente tema, que es muerte cerebral. ¿Alguna duda en los que están en casa? ¿No soy yo? No, doctora, gracias. No, doctora. Doctora, y las personas que ya quedan con Mesten ya va a ser de por vida, ¿verdad? Sí, ya, no se retiran. Y tienen algunas, pues, indicaciones de cosas que no hagan, o cosas así. No tanto eso, más bien es la vigilancia para que el stent no se trombose. Como les decía, normalmente los pacientes ya se van a quedar con agregantes o anticoagulantes en forma permanente bajo vigilancia para que no sangre. Okay, me ibas a preguntar algo, perdón. ¿Los datos neurológicos pueden ser cualquiera? Sí, los datos pueden, o sea, focales, ¿no? Se puede presentar en hiparesia, puede presentar parálisis facial, alguna alteración de un nervio, los nervios oculares, la ceguera, o sea, maurosis se llama. Entonces, es momentáneo. Por eso es la diferencia con la de la migraña, ¿no? Pero normalmente no se acompaña de dolor de cabeza, porque no hay algo que afecte a la presión. Pero si te dice, pues que decía un rato, tiene dolor de cabeza, y ha sido consecuente, pues ya está en migraña, pero de todas maneras hay que hacer eso para saber que no tenga